Vendí la casa. Mi hijo Austin me dijo fríamente a la cara, ofreciéndome $15,000 por mi hogar de 30 años. Él pensó que era un anciano indefenso, un peso muerto para su vida, pero no sabía que ya había trazado un plan imparable contra su traición. Mi mundo se derrumbó, pero mi mente estaba más nítida que nunca. Su avaricia descarada sería la mecha de su propia destrucción. Me creyó débil, pero yo guardaba un imperio que él nunca vería. ¿Quieres saber cómo le di la lección de su vida, la más grande de todas? Prepárate para una historia de justicia y venganza que te dejará sin aliento. Y si no quieres perderte ningún detalle impactante como este, asegúrate de suscribirte. A ver, déjame contarte esto en detalle, porque es algo que se te clava hasta los huesos y te cambia para siempre. Ese día, recuerdo que estaba sentado en mi sillón favorito, ese de cuero gastado que me ha acompañado por décadas, sorbiendo mi café de la mañana. El sol de otoño entraba por la ventana, pintando rayas doradas en el polvo suspendido del aire. Un día normal, aparentemente, en la casa que ha sido mi santuario, mi fortaleza, mi vida entera durante 3 décadas. Y entonces llegó Austin. No te voy a decir que no lo esperaba. Habíamos tenido algunas conversaciones vagas, él mencionando el futuro y la necesidad de cambio. Pero nunca imaginé la magnitud de la bajeza que estaba a punto de pronunciar. Entró sin llamar como siempre. Ya ni siquiera me molesto en cerrar la puerta con llave cuando él está cerca. Su presencia llenó la sala, no con calidez, sino con una especie de tensión silenciosa. Se sentó frente a mí en el sofá de enfrente, un mueble que yo mismo tapicé hace años y donde él se acurrucaba viendo caricaturas cuando era un niño pequeño. Me miró, pero sus ojos no veían a su padre. Veían un problema, una cifra. La conversación empezó con la fachada de preocupación. Papá, ya sabes, la economía, los tiempos difíciles, tus gastos. Puro eufemismo, te lo juro. Yo escuchaba, asintiendo, pero mi radar ya estaba chirriando. Conocía esa cadencia en su voz, ese tono que usaba cuando quería algo, cuando su mente ya tenía un número y un plan que me excluía. Y entonces soltó la bomba, sin preámbulos, sin una pizca de emoción que delatara que estaba hablando con el hombre que le enseñó a caminar, a andar en bicicleta, a atarse los cordones. Mira, papá, he estado pensando mucho y he hecho una propuesta que creo que es lo mejor para todos. Te doy $15,000 por la casa. $15,000. ¿Me oyes bien? $15,000 por el hogar donde creció, donde sus primeras palabras fueron pronunciadas, donde cada pared guarda la risa y el llanto de una familia, donde cada tabla del suelo cruje con la historia de mi vida. Por la casa que vi construir desde los cimientos, donde cada ladrillo es una gota de mi sudor, cada jardín una hora de mis manos. Una propiedad que con una tasación mínimamente justa valía varias veces esa cantidad. Él lo sabía, y lo dijo con una frialdad, con una serenidad calculadora que me heló la sangre. Sentí un pinchazo agudo en el pecho, como si alguien me hubiera clavado una estaca. No era solo el insulto monetario, que ya era gigantesco, era el desprecio. Era la forma en que su mirada, antes llena de reverencia, ahora me veía como un estorbo, como un objeto que debía ser movido, limpiado, desechado, un peso muerto en su propia trayectoria, un anciano que solo ocupaba espacio y recursos. Esa es la puñalada que realmente dolió. Esa es la traición que te roba el aliento. Me quedé en silencio un largo momento. Las palabras se me agolparon en la garganta, pero no pudieron salir. ¿Qué le decía? Le recordaba las navidades que pasamos aquí, los veranos en el patio, las noches en vela cuando tuvo fiebre. Le recordaba que esta casa no era solo ladrillos y mortero, sino la materialización de toda una vida de esfuerzo y sacrificio. Todo eso se desvaneció ante la cruda realidad de su ambición. Me vio débil, me vio viejo, y en su mente
La debilidad y la vejez eran sinónimos de desechable. Me imaginé cómo lo había planeado. Seguramente había hablado con su esposa, con sus amigos, justificando su acción, pintándome como una carga, como alguien que necesitaba ayuda para simplificar su vida. Simplificar. Lo que quería era quedarse con el fruto de mi trabajo por un precio ridículo, para venderlo o para lo que fuera que tuviera en su mente retorcida por la avaricia. La humillación me quemó por dentro. Era como si me hubiera despojado de mi dignidad en ese mismo instante. Sentí la vergüenza, no por mí, sino por él, por la clase de hombre en la que se había convertido, por haber criado a alguien que podía mirar a su propio padre, a quien le dio la vida, y ofrecerle una limosna por el techo sobre su cabeza. Un techo que él disfrutó gratis durante la mayor parte de su existencia. Mi corazón, te lo confieso, se hizo añicos, se desintegró en 1000 pedazos. El dolor era físico, un nudo en el estómago, un vacío en el pecho. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me negué a darme ese lujo frente a él. No le iba a dar la satisfacción de verme roto, de verme llorar. No le iba a permitir pensar que había ganado. Pero justo en ese momento de desolación, algo cambió. Algo se encendió en las profundidades de mi ser, algo que llevaba dormido quizás demasiado tiempo, una llama. Pequeña al principio, casi imperceptible, pero ardiente. Una llama de resistencia. Una negativa feroz a convertirme en la víctima que él quería que fuera. Me miró expectante, con esa sonrisa autosuficiente, esperando que aceptara, que le diera las gracias por su generosidad. En sus ojos vi la confirmación de lo que había sospechado. Él creía que yo era un anciano ingenuo, manipulable, un simple estorbo que no opondría resistencia. Él subestimó gravemente la fuerza que aún latía en mí, la sabiduría de las canas, sí, pero también la astucia de quien ha vivido lo suficiente para ver de qué están hechos los hombres, incluso sus propios hijos. No me iba a dejar. ¡No! Me tragué el nudo en la garganta, la ira hirviente, la tristeza aplastante, y en lugar de una respuesta, solo le di una mirada. Una mirada que, espero, por un instante lo desconcertara. Una mirada que le decía que aquello no iba a ser tan sencillo como él imaginaba, porque sí, me había roto el corazón, pero con cada latido roto se forjaba una nueva determinación. Con cada lágrima no derramada se construía un muro de acero. En ese momento, mientras él se regodeaba en su aparente victoria, yo ya estaba haciendo planes. No eran los planes de un anciano derrotado, sino los de un estratega herido, pero más agudo y peligroso que nunca. Él pensó que me había quitado el hogar, que me había robado el valor de mi vida, pero lo que no sabía, lo que no podía ni imaginarse, era que en ese mismo instante su avaricia acababa de encender la mecha de su propia destrucción. La chispa ya estaba prendida. Mi mundo se había derrumbado, sí, pero sobre sus ruinas una nueva fortaleza se estaba levantando. Y esta vez no sería para proteger, sino para contraatacar. Se fue. Austin simplemente se levantó de mi viejo sofá, ese que tapicé con mis propias manos y que ahora me parecía ajeno, profanado por su presencia gélida, y se marchó. Ni siquiera hubo un adiós, un «te veo luego, papá». Solo un leve asentimiento, una sonrisa que no llegó a sus ojos, la misma sonrisa que se dibuja en el rostro de un depredador que acaba de asegurar su presa. Lo vi alejarse por el pasillo, su silueta alta y confiada, rumbo a la puerta principal. Y yo me quedé ahí, inmóvil en mi sillón, con la taza de café fría en mis manos temblorosas. El aroma que antes me reconfortaba ahora me parecía amargo. Una burla. Escuché el clic de la puerta al cerrarse, un sonido final y definitivo que resonó en el silencio abrumador de mi hogar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi casa, ya no era la misma.
Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en la chimenea parecía gritar el eco de la oferta despreciable de Austin. $15,000. La cifra seguía rebotando en mi cráneo, una letanía de humillación y desprecio. La primera reacción, déjame confesártelo, fue un dolor tan hondo, tan lacerante, que sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Fue como si me hubieran arrancado algo vital, algo intrínseco a mi existencia. No era solo la traición de un hijo, que ya era suficiente para aplastar a cualquier padre. Era la desvalorización de toda una vida. Era ver cómo mis 30 años de sudor, de sueños, de sacrificios, de risas y lágrimas compartidas bajo este techo, se reducían a una miseria, a una baratija en la mente de la carne de mi carne. Me sentí insignificante, un estorbo, exactamente como Austin quería que me sintiera. Y lo peor, lo más hiriente, es que sabía que Austin en ese mismo instante estaría celebrando. Estaría con su esposa, probablemente contándoles a sus amigos sobre lo práctico que había sido, lo inteligente de su jugada. El viejo ya está senil. No se dio cuenta de lo que perdió, pensaría. Es lo mejor para él, se lo quité de encima, se justificaría. Se regodearía en esa victoria pírrica, convencido de que había ganado, de que su jugada maestra había salido a la perfección. Él creyó que había doblado a un anciano frágil y vulnerable. Él se creyó el arquitecto de mi ruina. Pero si hay algo que la vida te enseña con los años, con las arrugas que te marcan el rostro y las canas que te tiñen el cabello, es a no fiarte de las apariencias. Austin solo veía la superficie, el hombre de 70 y tantos años, el viudo solitario, el dueño de una casa que en su mente era una fortuna para saquear. No vio lo que había debajo, lo que se había estado gestando silenciosa y pacientemente durante décadas. Porque mientras él se imaginaba a un padre roto y sumiso, un anciano al que podía manipular con una promesa vacía y un puñado de billetes, yo ya estaba reconstruyendo mi mundo, no con tristeza, no con lamentaciones, sino con una furia fría, calculada, que me recorría cada vena y me iluminaba la mente como nunca antes. El dolor era el motor, sí, pero la gasolina era la indignación. Y la ruta, la venganza. Te diré algo que Austin nunca supo. Ni él, ni nadie más allá de mi difunta esposa, a quien echo de menos cada día. Mi debilidad era una fachada, sí, una fachada que cultivé con esmero. Siempre fui un hombre discreto, nunca alardeé de mis posesiones ni de mis éxitos. La gente, incluso mi propio hijo, me veía como un hombre sencillo, un trabajador honesto, alguien que había vivido una vida modesta. Y en gran parte era cierto. Pero la modestia no es sinónimo de pobreza, ni la sencillez de ingenuidad. Bajo esa apariencia de anciano indefenso, de peso muerto, como Austin tan elegantemente me categorizó, yacía un imperio. No un imperio de oro o castillos, no como los que te imaginas en las películas. Era un imperio de precaución, de estrategia, de paciencia y de una previsión casi obsesiva. Durante toda mi vida, mientras Austin gastaba sin medida, mientras se endeudaba y vivía al día, yo ahorraba, invertía, no en lujos, sino en seguridad, en un futuro donde pudiera valerme por mí mismo sin depender de nadie, ni siquiera de un hijo desagradecido. Mi esposa y yo siempre fuimos así. Ella era la maestra en la administración, yo el obrero incansable. Cada dólar que entraba tenía un propósito. Una parte para el hogar, otra para los estudios de Austin y una tercera, la más grande y secreta, para nuestro fondo de independencia. Un fondo que creció, se diversificó y que con los años se convirtió en algo formidable. Austin
Siempre creyó que mi única posesión de valor era esta casa, y que incluso esa estaba medio hipotecada o llena de deudas. ¡Qué equivocado estaba! Él nunca se molestó en mirar más allá de lo superficial, de lo que le convenía creer. Su avaricia lo cegó por completo. Después de que Austin se marchó, me levanté del sillón. Mi cuerpo, aunque envejecido, sentía una energía renovada, una corriente de adrenalina fría. Caminé hacia mi estudio, una habitación pequeña y casi siempre cerrada con llave, que Austin nunca había considerado importante. Ahí estaba mi verdadero cuartel general. Mi imperio no era de ladrillos y mortero, sino de papeles, de certificados de inversión, de pólizas de seguros, de cuentas bancarias diversificadas, de propiedades que había adquirido discretamente a lo largo de los años en diferentes ciudades, pequeñas quizás pero sólidas. Abrí la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras una vieja estantería de libros polvorientos. Los libros eran una distracción. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, sino carpetas meticulosamente organizadas. Cada una representaba una parte de mi plan de vida, de mi resguardo. Mientras Austin estaba ocupado gastando su herencia por adelantado, yo estaba construyendo la mía, ladrillo a ladrillo, inversión a inversión. Saqué una de esas carpetas. Era gruesa, con etiquetas pulcras y notas a mano. Contenía los detalles de varias propiedades, pero más importante aún, los contactos de mi abogado de confianza, el mismo que había manejado mis asuntos durante casi 40 años. Un hombre discreto, perspicaz, y que me conocía como la palma de su mano. Habíamos hablado de esto, no de la traición de Austin específicamente, pero sí de la posibilidad de una eventualidad, de la necesidad de proteger mis intereses, los de mi esposa y el legado que habíamos construido. Sabía que lo primero era el silencio, la calma, no darle a Austin la satisfacción de mi dolor, que él creyera que había ganado, que yo era solo un cordero listo para el matadero. Esa sería mi mayor arma. Le permitiría saborear su triunfo, alimentarse de su propia arrogancia, mientras yo, bajo la superficie, movía las piezas de un tablero que él ni siquiera sabía que existía. La humillación de los $15,000, la frialdad de su mirada, la forma en que me vio como un peso muerto, todo eso se grabó a fuego en mi memoria, y no para sufrirlo, sino para recordarme el calibre de la traición, para alimentar la resolución que ahora me invadía. Me sentí como un viejo roble que ha soportado 1000 tormentas. Por fuera puede parecer que sus ramas están secas, pero por dentro sus raíces están firmemente ancladas y siguen nutriéndose de la tierra, esperando el momento justo para resurgir con una fuerza inesperada. Mi plan, la trama que ahora empezaba a tejer, no sería impulsiva, sería precisa, legal, implacable. No buscaría simplemente ganarle, sino desmascararlo, mostrarle el verdadero precio de su avaricia, no solo a él, sino a todos los que alguna vez se atrevieron a subestimar la sabiduría que reside en la aparente fragilidad. Austin se había pasado la vida subestimando mi ingenio, mi capacidad de ahorro, mi previsión. Siempre creyó que era más listo, más moderno, más astuto, y ahora esa misma arrogancia sería su perdición. Recuerdo que ese día, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados, algo dentro de mí se solidificó. La tristeza no desapareció por completo, porque la herida de un hijo es profunda, pero se transformó. Se convirtió en una determinación de hierro. Ya no era el padre dolido, era el estratega, el arquitecto de una lección que Austin nunca podría olvidar. Una lección que le costaría mucho más que $15,000. Muchísimo más. La mecha de su destrucción ya estaba encendida, y yo, el viejo indefenso, era quien sostenía el fósforo. Lo que venía a continuación, querido espectador, sería un ajedrez de movimientos silenciosos,
donde cada pieza que movía Austin lo acercaba más a la jaque mate que le tenía preparado. Me levanté de aquel sillón que por primera vez sentía como un trono desde donde se orquestaba una guerra silenciosa. La taza de café fría se quedó en la mesa, olvidada. Las lágrimas que no derramé por Austin se habían convertido en un fuego helado que me corría por las venas, un combustible para la máquina que ahora se ponía en marcha. Austin creyó que al ofrecer esa limosna me había despojado de todo. ¡Qué ironía! Lo que realmente hizo fue despojarme de las cadenas del afecto incondicional, abriendo la puerta a una nueva clase de libertad, la libertad de actuar sin compasión, sin la carga del «soy su padre». El dolor, sí, aún estaba ahí, como una punzada sorda, pero ya no me paralizaba. Se había metamorfoseado en una determinación que me hacía sentir más vivo y lúcido que en décadas. Las arrugas en mi rostro, los años acumulados, no eran signos de debilidad, sino cicatrices de batallas que me habían enseñado a observar, a esperar, a planificar. Austin pensó que mi tiempo había pasado. Yo sabía que mi tiempo, el tiempo de la verdadera justicia, apenas comenzaba. Mi primer movimiento fue contactar al doctor Elías Soto, mi abogado de toda la vida, un hombre de leyes, sí, pero también un confidente, un amigo que había visto pasar por su despacho dramas familiares que harían palidecer cualquier telenovela. Lo llamé esa misma tarde. Su voz, siempre grave y serena, me transmitió una calma que yo no sentía. «Elías», le dije sin rodeos, «Austin ha venido. Ha hecho una oferta por la casa. $15,000. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que conocía bien, el de alguien que digiere una afrenta mayúscula. «Déjame adivinar, don Manuel», respondió finalmente, con un tono que no pude descifrar si era de incredulidad o de hastío. «Él quiere aprovecharse de usted». No lo negué, ni lo afirmé con palabras, solo respiré hondo. «Quiero que activen el protocolo que discutimos hace años», le pedí. «Es hora de que mi hijo sepa con quién está tratando». Y así fue. Al día siguiente me presenté en su oficina. Elías me recibió con su habitual formalidad, pero en sus ojos había una mezcla de preocupación y una chispa de complicidad. Se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba, con montañas de expedientes apilados a su alrededor. Yo me senté frente a él, en la silla de cuero, la misma donde había firmado los documentos de compra de esta casa hace 30 años. ¡Qué paradoja! «Manuel», comenzó, «analizamos la situación. La oferta de Austin es, por decirlo suavemente, ridícula. La propiedad tiene un valor de mercado que, si la vendieras hoy, alcanzaría los $250,000 al menos. Austin lo sabe. Lo que ha hecho es un intento descarado de fraude por abuso de confianza, aunque probarlo sea complicado entre padre e hijo». Asentí. «No quiero que sea complicado, Elías. Quiero que sea irrefutable. Quiero que cada paso legal que demos sea una estocada, un golpe directo a su ambición desmedida». Entonces desglosamos el plan, un plan que, en mi mente, era un intrincado juego de ajedrez, donde Austin creía que estaba jugando a las damas. Elías y su equipo comenzaron a trabajar de inmediato. Lo primero fue una tasación oficial e impecable de la propiedad, no una tasación cualquiera, sino una hecha por un perito de reconocida reputación, un informe que no dejara lugar a dudas sobre el valor real de la casa. Queríamos un documento que gritara la verdad en letras mayúsculas. Simultáneamente, mi abogado envió una carta certificada a Austin. No era una aceptación, ni una negativa, ni siquiera un reproche. Era una misiva fría, profesional, que simplemente le informaba que la casa estaba siendo sometida a una nueva evaluación para determinar su valor real y que, hasta nuevo aviso, cualquier oferta quedaría en suspenso. «Ah, la burocracia, mi viejo amigo».
Austin seguramente pensó que era una táctica dilatoria de un anciano indeciso. ¡Perfecto! Que subestimara mi capacidad de reacción, que pensara que solo estaba ganando tiempo. Mientras los abogados movían sus piezas en el tablero legal, yo activaba la segunda fase de mi estratagema, la fase financiera. Recuerda que te hablé de mi imperio silencioso. No era una fantasía, era una realidad forjada con décadas de disciplina y una visión que Austin, cegado por el consumismo instantáneo, jamás podría haber comprendido. Abrí mi vieja libreta, esa que guardaba bajo llave y que era mi verdadera Biblia financiera. Contenía detalles de mis inversiones, mis bienes, mis contactos. Había estado anticipando un escenario como este, aunque en mis peores pesadillas no imaginé que el adversario sería mi propio hijo. Con la ayuda de un gestor de inversiones de confianza, alguien que también me había jurado discreción absoluta, empecé a reorganizar mis activos. No era para protegerlos, sino para usarlos, para convertirlos en mis armas. Austin, como te conté, era un despilfarrador. Siempre vivía al límite, con una deuda aquí, un préstamo allá, creyendo que el dinero crecería en los árboles. Lo sabía por sus comentarios esporádicos, por las ayudas económicas que a veces me pedía para salir de un apuro, pura cortina de humo. Esos apurones eran su estilo de vida, y yo, ingenuamente, a veces le extendía la mano. Pero eso se acabó. Mi gestor y yo empezamos a investigar discretamente sus inversiones, sus deudas conocidas. Fue relativamente fácil. Austin era predecible. Tenía un par de pequeñas propiedades que había comprado con hipotecas elevadas, esperando una revalorización rápida que no llegaba, y varios préstamos bancarios. Empecé a adquirir algunas de esas deudas, no directamente, claro, sino a través de terceras empresas que actuaban como mis marionetas, sin rastro de mi intervención. Era un movimiento lento, casi invisible, pero decisivo. Imagínate que un día descubres que tu banco ha vendido tu deuda a un prestamista desconocido. Eso empezaría a pasarle a Austin, solo que él no sabría que el prestamista era, en última instancia, el mismo hombre al que había intentado robar. También estaba la casa. La casa. Austin quería la casa. Pero la casa estaba en mi nombre, sin hipotecas, totalmente pagada y con todos los papeles en regla. Lo que él quería era obligarme a venderla por una miseria, pero yo no iba a venderla. No, en mis planes, la casa era la pieza central, el peón que se convertiría en reina y daría el jaque mate. Mi abogado preparó un contrato de arrendamiento especial, un contrato a largo plazo, con unas cláusulas de rescisión drásticas y un alquiler simbólico, casi una broma. Mi intención no era desalojarlo inmediatamente ni cobrarle una fortuna. La idea era que él, en su arrogancia, creyera que finalmente había logrado su objetivo de tenerme controlado, viviendo bajo sus términos, bajo un techo que él creería controlar. Esto era crucial, darle una victoria parcial, una falsa sensación de triunfo, para que bajara la guardia y se hundiera más en su propio juego. Mientras tanto, cada vez que Austin llamaba o intentaba contactarme, yo mantenía una fachada de cansancio y resignación. Sí, hijo, estoy viendo lo de la casa. Es complicado con tanto papel, le decía con una voz apagada, fingiendo la senilidad que él tanto quería verme tener. Él lo interpretaba como una victoria, un signo de que había doblegado mi voluntad. Lo que él no sabía es que cada llamada, cada conversación, era una pieza más en el entramado, una confirmación de que mi red se estaba cerrando lentamente. Recuerdo una conversación con Elías en particular. Él me miró con una expresión seria y me dijo: «Manuel, lo que estás haciendo es algo que marcará un antes y un después en tu relación con tu hijo. No hay vuelta atrás». Lo sabía muy bien, pero la relación ya estaba marcada. Austin la había roto con su propuesta despreciable.
Él había cruzado una línea que no podía desdibujarse. Este no era un acto de ira impulsiva, sino la fría y metódica ejecución de la justicia que mi corazón exigía. La estrategia era simple en su complejidad. Yo iba a desaparecer financieramente. No iba a tener propiedades a mi nombre, no iba a tener grandes cuentas visibles. Todo mi patrimonio, mi verdadero imperio, sería transferido a fideicomisos irrevocables, a nombres de empresas ficticias y a estructuras legales tan intrincadas que para Austin serían un laberinto sin salida. Esto no solo protegía mis bienes de futuros intentos de manipulación, sino que preparaba el terreno para la gran revelación. Cuando Austin creyera que lo había despojado de todo, se daría cuenta de que el todo que veía era apenas una migajita de lo que realmente poseía su padre. Mi mente trabajaba sin descanso, repasando cada detalle, cada posible reacción de Austin, cada contramovimiento. Era como jugar al ajedrez con un reloj interno, donde cada segundo contaba. La paciencia era mi aliada más poderosa, y el conocimiento de la naturaleza humana, especialmente de la avaricia, mi arma más letal. Austin siempre había sido el tipo de persona que si le dabas una mano, te tomaba el brazo. Y yo, por años, le había dado ambas manos. Ahora era el momento de recoger lo sembrado, de hacerle frente a las consecuencias de su propia codicia. Los primeros pasos de mi venganza estaban dados, los papeles legales circulaban, las tasaciones se preparaban, las deudas de Austin comenzaban a ser absorbidas por entidades que él desconocía. El silencio era mi cómplice, el secreto mi refugio. Él seguía en su burbuja de complacencia, creyendo que el viejo se había rendido. Qué lejos estaba de la verdad. Cada día que pasaba, cada movimiento que yo hacía, la trampa se cerraba un poco más. Y la lección que estaba por recibir sería una que jamás, en toda su vida, podría borrar de su memoria. El ajedrez ya había empezado. Y Austin ni siquiera sabía que era una pieza en mi tablero. Se fue. Austin simplemente se levantó de mi viejo sofá, ese que tapicé con mis propias manos y que ahora me parecía ajeno, profanado por su presencia gélida, y se marchó. Ni siquiera hubo un adiós, un "te veo luego, papá". Solo un leve asentimiento, una sonrisa que no llegó a sus ojos, la misma sonrisa que se dibuja en el rostro de un depredador que acaba de asegurar su presa. Lo vi alejarse por el pasillo, su silueta alta y confiada, rumbo a la puerta principal. Y yo me quedé ahí, inmóvil en mi sillón, con la taza de café fría en mis manos temblorosas. El aroma que antes me reconfortaba ahora me parecía amargo, una burla. Escuché el clic de la puerta al cerrarse, un sonido final y definitivo que resonó en el silencio abrumador de mi hogar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi casa, ya no era la misma. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en la chimenea parecía gritar el eco de la oferta despreciable de Austin. $15,000. La cifra seguía rebotando en mi cráneo, una letanía de humillación y desprecio. La primera reacción, déjame confesártelo, fue un dolor tan hondo, tan lacerante, que sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Fue como si me hubieran arrancado algo vital, algo intrínseco a mi existencia. No era solo la traición de un hijo, que ya era suficiente para aplastar a cualquier padre. Era la desvalorización de toda una vida. Era ver cómo mis 30 años de sudor, de sueños, de sacrificios, de risas y lágrimas compartidas bajo este techo, se reducían a una miseria, a una baratija en la mente de la carne de mi carne. Me sentí insignificante, un estorbo, exactamente como Austin quería que me sintiera. Y lo peor, lo más hiriente, es que sabía que Austin en ese mismo instante estaría celebrando.
estaría con su esposa, probablemente contándoles a sus amigos sobre lo práctico que había sido, lo inteligente de su jugada. El viejo ya está senil, no se dio cuenta de lo que perdió, pensaría. Es lo mejor para él, se lo quité de encima, se justificaría. Se regodearía en esa victoria pírrica, convencido de que había ganado, de que su jugada maestra había salido a la perfección. Él creyó que había doblado a un anciano frágil y vulnerable. Él se creyó el arquitecto de mi ruina. Pero si hay algo que la vida te enseña con los años, con las arrugas que te marcan el rostro y las canas que te tiñen el cabello, es a no fiarte de las apariencias. Austin solo veía la superficie, el hombre de 70 y tantos años, el viudo solitario, el dueño de una casa que en su mente era una fortuna para saquear. No vio lo que había debajo, lo que se había estado gestando silenciosa y pacientemente durante décadas. Porque mientras él se imaginaba a un padre roto y sumiso, un anciano al que podía manipular con una promesa vacía y un puñado de billetes, yo ya estaba reconstruyendo mi mundo, no con tristeza, no con lamentaciones, sino con una furia fría, calculada, que me recorría cada vena y me iluminaba la mente como nunca antes. El dolor era el motor, sí, pero la gasolina era la indignación. Y la ruta, la venganza. Te diré algo que Austin nunca supo, ni él ni nadie más allá de mi difunta esposa, a quien echo de menos cada día. Mi debilidad era una fachada, sí, una fachada que cultivé con esmero. Siempre fui un hombre discreto, nunca alardeé de mis posesiones ni de mis éxitos. La gente, incluso mi propio hijo, me veía como un hombre sencillo, un trabajador honesto, alguien que había vivido una vida modesta. Y en gran parte era cierto. Pero la modestia no es sinónimo de pobreza, ni la sencillez de ingenuidad. Bajo esa apariencia de anciano indefenso, de peso muerto, como Austin tan elegantemente me categorizó, yacía un imperio. No un imperio de oro o castillos, no como los que te imaginas en las películas. Era un imperio de precaución, de estrategia, de paciencia y de una previsión casi obsesiva. Durante toda mi vida, mientras Austin gastaba sin medida, mientras se endeudaba y vivía al día, yo ahorraba, invertía, no en lujos, sino en seguridad, en un futuro donde pudiera valerme por mí mismo sin depender de nadie, ni siquiera de un hijo desagradecido. Mi esposa y yo siempre fuimos así. Ella era la maestra en la administración, yo el obrero incansable. Cada dólar que entraba tenía un propósito. Una parte para el hogar, otra para los estudios de Austin y una tercera, la más grande y secreta, para nuestro fondo de independencia. Un fondo que creció, se diversificó y que con los años se convirtió en algo formidable. Austin siempre creyó que mi única posesión de valor era esta casa y que incluso esa estaba medio hipotecada o llena de deudas. ¡Qué equivocado estaba! Él nunca se molestó en mirar más allá de lo superficial, de lo que le convenía creer. Su avaricia lo cegó por completo. Después de que Austin se marchó, me levanté del sillón. Mi cuerpo, aunque envejecido, sentía una energía renovada, una corriente de adrenalina fría. Caminé hacia mi estudio, una habitación pequeña y casi siempre cerrada con llave, que Austin nunca había considerado importante. Ahí estaba mi verdadero cuartel general. Mi imperio no era de ladrillos y mortero, sino de papeles, de certificados de inversión, de pólizas de seguros, de cuentas bancarias diversificadas, de propiedades que había adquirido discretamente a lo largo de los años en diferentes ciudades, pequeñas quizás pero sólidas. Abrí la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras una vieja estantería de libros polvorientos. Los libros eran una distracción. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, sino carpetas meticulosamente organizadas. Cada una representaba una parte de mi plan de vida, de mi resguardo.
Mientras Austin estaba ocupado gastando su herencia por adelantado, yo estaba construyendo la mía, ladrillo a ladrillo, inversión a inversión. Saqué una de esas carpetas, era gruesa, con etiquetas pulcras y notas a mano. Contenía los detalles de varias propiedades, pero más importante aún, los contactos de mi abogado de confianza, el mismo que había manejado mis asuntos durante casi 40 años. Un hombre discreto, perspicaz y que me conocía como la palma de su mano. Habíamos hablado de esto, no de la traición de Austin específicamente, pero sí de la posibilidad de una eventualidad, de la necesidad de proteger mis intereses, los de mi esposa y el legado que habíamos construido. Sabía que lo primero era el silencio, la calma, no darle a Austin la satisfacción de mi dolor, que él creyera que había ganado, que yo era solo un cordero listo para el matadero. Esa sería mi mayor arma. Le permitiría saborear su triunfo, alimentarse de su propia arrogancia, mientras yo, bajo la superficie, movía las piezas de un tablero que él ni siquiera sabía que existía. La humillación de los $15,000, la frialdad de su mirada, la forma en que me vio como un peso muerto, todo eso se grabó a fuego en mi memoria. Y no para sufrirlo, sino para recordarme el calibre de la traición, para alimentar la resolución que ahora me invadía. Me sentí como un viejo roble que ha soportado 1000 tormentas. Por fuera puede parecer que sus ramas están secas, pero por dentro sus raíces están firmemente ancladas y siguen nutriéndose de la tierra, esperando el momento justo para resurgir con una fuerza inesperada. Mi plan, la trama que ahora empezaba a tejer, no sería impulsiva, sería precisa, legal, implacable. No buscaría simplemente ganarle, sino desmascararlo, mostrarle el verdadero precio de su avaricia, no solo a él, sino a todos los que alguna vez se atrevieron a subestimar la sabiduría que reside en la aparente fragilidad. Austin se había pasado la vida subestimando mi ingenio, mi capacidad de ahorro, mi previsión. Siempre creyó que era más listo, más moderno, más astuto. Y ahora, esa misma arrogancia sería su perdición. Recuerdo que ese día, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados, algo dentro de mí se solidificó. La tristeza no desapareció por completo, porque la herida de un hijo es profunda, pero se transformó. Se convirtió en una determinación de hierro. Ya no era el padre dolido, era el estratega, el arquitecto de una lección que Austin nunca podría olvidar. Una lección que le costaría mucho más que $15,000. Muchísimo más. La mecha de su destrucción ya estaba encendida, y yo, el viejo indefenso, era quien sostenía el fósforo. Lo que venía a continuación, querido espectador, sería un ajedrez de movimientos silenciosos, donde cada pieza que movía Austin lo acercaba más a la jaque mate que le tenía preparado. Me levanté de aquel sillón que por primera vez sentía como un trono desde donde se orquestaba una guerra silenciosa. La taza de café fría se quedó en la mesa, olvidada. Las lágrimas que no derramé por Austin se habían convertido en un fuego helado que me corría por las venas, un combustible para la máquina que ahora se ponía en marcha. Austin creyó que al ofrecer esa limosna me había despojado de todo. ¡Qué ironía! Lo que realmente hizo fue despojarme de las cadenas del afecto incondicional, abriendo la puerta a una nueva clase de libertad, la libertad de actuar sin compasión, sin la carga del «soy su padre». El dolor sí, aún estaba ahí, como una punzada sorda, pero ya no me paralizaba. Se había metamorfoseado en una determinación que me hacía sentir más vivo y lúcido que en décadas. Las arrugas en mi rostro, los años acumulados, no eran signos de debilidad, sino cicatrices de batallas que me habían enseñado a observar, a esperar, a planificar. Austin pensó que mi tiempo había pasado. Yo sabía que mi tiempo, el tiempo de la verdadera justicia, apenas comenzaba.
Mi primer movimiento fue contactar al doctor Elías Soto, mi abogado de toda la vida, un hombre de leyes, sí, pero también un confidente, un amigo que había visto pasar por su despacho dramas familiares que harían palidecer cualquier telenovela. Lo llamé esa misma tarde. Su voz, siempre grave y serena, me transmitió una calma que yo no sentía. Elías, le dije sin rodeos, Austin ha venido. Ha hecho una oferta por la casa, $15,000. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que conocía bien, el de alguien que digiere una afrenta mayúscula. «Déjame adivinar, don Manuel», respondió finalmente, con un tono que no pude descifrar si era de incredulidad o de hastío. «Él quiere aprovecharse de usted». No lo negué, ni lo afirmé con palabras, solo respiré hondo. «Quiero que activen el protocolo que discutimos hace años», le pedí. «Es hora de que mi hijo sepa con quién está tratando». Y así fue. Al día siguiente me presenté en su oficina. Elías me recibió con su habitual formalidad, pero en sus ojos había una mezcla de preocupación y una chispa de complicidad. Se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba, con montañas de expedientes apilados a su alrededor. Yo me senté frente a él, en la silla de cuero, la misma donde había firmado los documentos de compra de esta casa hace 30 años. ¡Qué paradoja! «Manuel», comenzó, «analizamos la situación. La oferta de Austin es, por decirlo suavemente, ridícula. La propiedad tiene un valor de mercado que, si la vendieras hoy, alcanzaría los $250,000 al menos. Austin lo sabe. Lo que ha hecho es un intento descarado de fraude por abuso de confianza, aunque probarlo sea complicado entre padre e hijo». Asentí. «No quiero que sea complicado, Elías. Quiero que sea irrefutable. Quiero que cada paso legal que demos sea una estocada, un golpe directo a su ambición desmedida». Entonces desglosamos el plan. Un plan que, en mi mente, era un intrincado juego de ajedrez, donde Austin creía que estaba jugando a las damas. Elías y su equipo comenzaron a trabajar de inmediato. Lo primero fue una tasación oficial e impecable de la propiedad, no una tasación cualquiera, sino una hecha por un perito de reconocida reputación, un informe que no dejara lugar a dudas sobre el valor real de la casa. Queríamos un documento que gritara la verdad en letras mayúsculas. Simultáneamente mi abogado envió una carta certificada a Austin. No era una aceptación, ni una negativa, ni siquiera un reproche. Era una misiva fría, profesional, que simplemente le informaba que la casa estaba siendo sometida a una nueva evaluación para determinar su valor real y que, hasta nuevo aviso, cualquier oferta quedaría en suspenso. «Ah, la burocracia», mi viejo amigo. Austin seguramente pensó que era una táctica dilatoria de un anciano indeciso. «Perfecto», que subestimara mi capacidad de reacción, que pensara que solo estaba ganando tiempo. Mientras los abogados movían sus piezas en el tablero legal, yo activaba la segunda fase de mi estratagema, la fase financiera. Recuerda que te hablé de mi imperio silencioso. No era una fantasía. Era una realidad forjada con décadas de disciplina y una visión que Austin, cegado por el consumismo instantáneo, jamás podría haber comprendido. Abrí mi vieja libreta, esa que guardaba bajo llave y que era mi verdadera Biblia financiera. Contenía detalles de mis inversiones, mis bienes, mis contactos. Había estado anticipando un escenario como este, aunque en mis peores pesadillas no imaginé que el adversario sería mi propio hijo. Con la ayuda de un gestor de inversiones de confianza, alguien que también me había jurado discreción absoluta, empecé a reorganizar mis activos. No era para protegerlos, sino para usarlos, para convertirlos en mis armas. Austin, como te conté, era un despilfarrador. Siempre vivía al límite, con una deuda aquí, un préstamo allá, creyendo que el dinero crecería en los árboles. Lo sabía por sus comentarios esporádicos.
por las ayudas económicas que a veces me pedía para salir de un apuro, pura cortina de humo. Esos apurones eran su estilo de vida, y yo, ingenuamente, a veces le extendía la mano. Pero eso se acabó. Mi gestor y yo empezamos a investigar discretamente sus inversiones, sus deudas conocidas. Fue relativamente fácil. Austin era predecible. Tenía un par de pequeñas propiedades que había comprado con hipotecas elevadas, esperando una revalorización rápida que no llegaba, y varios préstamos bancarios. Empecé a adquirir algunas de esas deudas, no directamente, claro, sino a través de terceras empresas que actuaban como mis marionetas, sin rastro de mi intervención. Era un movimiento lento, casi invisible, pero decisivo. Imagínate que un día descubres que tu banco ha vendido tu deuda a un prestamista desconocido. Eso empezaría a pasarle a Austin, solo que él no sabría que el prestamista era, en última instancia, el mismo hombre al que había intentado robar. También estaba la casa. La casa. Austin quería la casa. Pero la casa estaba en mi nombre, sin hipotecas, totalmente pagada y con todos los papeles en regla. Lo que él quería era obligarme a venderla por una miseria, pero yo no iba a venderla. No, en mis planes la casa era la pieza central, el peón que se convertiría en reina y daría el jaque mate. Mi abogado preparó un contrato de arrendamiento especial, un contrato a largo plazo, con unas cláusulas de rescisión drásticas y un alquiler simbólico, casi una broma. Mi intención no era desalojarlo inmediatamente ni cobrarle una fortuna. La idea era que él, en su arrogancia, creyera que finalmente había logrado su objetivo de tenerme controlado, viviendo bajo sus términos, bajo un techo que él creería controlar. Esto era crucial, darle una victoria parcial, una falsa sensación de triunfo, para que bajara la guardia y se hundiera más en su propio juego. Mientras tanto, cada vez que Austin llamaba o intentaba contactarme, yo mantenía una fachada de cansancio y resignación. Sí, hijo, estoy viendo lo de la casa. Es complicado con tanto papel, le decía con una voz apagada, fingiendo la senilidad que él tanto quería verme tener. Él lo interpretaba como una victoria, un signo de que había doblegado mi voluntad. Lo que él no sabía es que cada llamada, cada conversación, era una pieza más en el entramado, una confirmación de que mi red se estaba cerrando lentamente. Recuerdo una conversación con Elías en particular. Él me miró con una expresión seria y me dijo: «Manuel, lo que estás haciendo es algo que marcará un antes y un después en tu relación con tu hijo. No hay vuelta atrás». Lo sabía muy bien, pero la relación ya estaba marcada. Austin la había roto con su propuesta despreciable. Él había cruzado una línea que no podía desdibujarse. Este no era un acto de ira impulsiva, sino la fría y metódica ejecución de la justicia que mi corazón exigía. La estrategia era simple en su complejidad. Yo iba a desaparecer financieramente. No iba a tener propiedades a mi nombre, no iba a tener grandes cuentas visibles. Todo mi patrimonio, mi verdadero imperio, sería transferido a fideicomisos irrevocables, a nombres de empresas ficticias y a estructuras legales tan intrincadas que para Austin serían un laberinto sin salida. Esto no solo protegía mis bienes de futuros intentos de manipulación, sino que preparaba el terreno para la gran revelación. Cuando Austin creyera que lo había despojado de todo, se daría cuenta de que el todo que veía era apenas una migajita de lo que realmente poseía su padre. Mi mente trabajaba sin descanso, repasando cada detalle, cada posible reacción de Austin, cada contramovimiento. Era como jugar al ajedrez con un reloj interno, donde cada segundo contaba. La paciencia era mi aliada más poderosa, y el conocimiento de la naturaleza humana, especialmente de la avaricia, mi arma más letal. Austin siempre había sido el tipo de persona que si le dabas una mano,
te tomaba el brazo. Y yo, por años, le había dado ambas manos. Ahora era el momento de recoger lo sembrado, de hacerle frente a las consecuencias de su propia codicia. Los primeros pasos de mi venganza estaban dados. Los papeles legales circulaban, las tasaciones se preparaban, las deudas de Austin comenzaban a ser absorbidas por entidades que él desconocía. El silencio era mi cómplice, el secreto mi refugio. Él seguía en su burbuja de complacencia, creyendo que el viejo se había rendido. Qué lejos estaba de la verdad. Cada día que pasaba, cada movimiento que yo hacía, la trampa se cerraba un poco más, y la lección que estaba por recibir sería una que jamás, en toda su vida, podría borrar de su memoria. El ajedrez ya había empezado, y Austin ni siquiera sabía que era una pieza en mi tablero. Y así fue, como te decía, que los primeros pinchazos comenzaron a aparecer en la vida de Austin. Recuerda que él había enviado su oferta por mi casa con esa arrogancia que lo caracteriza. Él esperaba una respuesta rápida, un «sí, papá te lo agradece», o a lo sumo, un «déjame pensarlo» para luego cederme por cansancio. Pero lo que recibió fue un silencio premeditado de mi parte y poco después la formalidad gélida de una carta certificada de mi abogado, el doctor Elías Soto. Imagínate su cara, ¿eh? Austin, que creía tenerlo todo bajo control, abriendo un sobre con el membrete de un bufete de abogados que, para colmo, era conocido por su seriedad. La misiva era clara, pero no agresiva. Solo le informaba que, dada su oferta, se procedería a una evaluación profesional e imparcial de la propiedad para establecer su valor real de mercado. Y que, mientras ese proceso se llevaba a cabo, cualquier negociación quedaría en suspenso. Él me llamó, claro. Su tono ya no era el de un depredador tranquilo, sino el de alguien ligeramente irritado. «Papá, ¿qué es esto? ¿Un abogado? ¿Por qué tanta burocracia? Solo quiero ayudarte». Yo, del otro lado del teléfono, puse mi voz más cansada y un poco confusa. «Ay, hijo, es Elías. Ya sabes cómo es. Le gusta que todo esté en orden. Dice que es para mi protección con estas cosas de las herencias y los impuestos. No te preocupes. Él se encarga de todo. Lo vi venir, ¿sabes?» Pensó que yo era un anciano ingenuo, dejándome llevar por un abogado exagerado. Perfecto. Que siguiera pensando así, que subestimara mi capacidad una vez más. Un par de semanas después llegó el informe de tasación, un documento denso con sellos, fotos y análisis de mercado. El valor real de mi casa, esa por la que Austin me había ofrecido $15,000, era de $290,000. No era una cifra de fantasía, no era una especulación, era un análisis concluyente de un perito independiente y reconocido. Sé que Austin recibió una copia, lo sé porque el doctor Soto se encargó de enviársela, y no solo a él. También la hizo llegar discretamente a algunas personas en su círculo profesional y social que podrían, digamos, influir en su reputación. Gente que siempre había creído en su fachada de joven exitoso y bien intencionado. Ver el contraste entre su generosa oferta y la realidad del mercado, eso no le sentaría bien. La siguiente llamada de Austin ya fue diferente. La irritación había mutado en una mezcla de fastidio y una incipiente ansiedad. «Papá, esta tasación es ridícula. No hay forma de que la casa valga eso. ¿Quién te hizo esto? Te están engañando. Lo sabes. Eso es una exageración para no sé qué». Yo le respondí con mi voz suave y cansada. «Hijo, el abogado dice que es lo justo. Tú sabes que esta casa está bien cuidada, que le he metido mucho dinero. Yo no entiendo mucho de eso. Elías es el que sabe. Mi actuación era magistral, si me lo permites. Lo estaba desquiciando con mi aparente inocencia, obligándolo a confrontar la verdad del valor real de mi propiedad, una verdad que su avaricia había intentado enterrar.
Pero las punzadas no se quedaron solo en el asunto de la casa. Mi estrategia, como te conté, era multifacética. Mientras Austin se enredaba con los papeles de la tasación, otros frentes empezaron a abrirse, frentes financieros que él no podía vincular directamente conmigo. Una tarde me llegó la noticia de que Austin estaba teniendo problemas con el pago de la hipoteca de una de sus pequeñas propiedades de inversión. Esa propiedad la había comprado con una hipoteca de alto riesgo, confiando en que la vendería rápido con ganancias. Pero el mercado no cooperó y ahora estaba estancada. Las empresas que, a través de mis gestores, habían adquirido algunas de sus deudas, comenzaron a apretar las tuercas, no de forma brutal, sino con una insistencia burocrática, con plazos más cortos, con condiciones menos flexibles. Austin, por supuesto, no sospechaba. Para él, eran solo problemas bancarios, burocracia ineficiente. Empezó a recibir notificaciones de diferentes prestamistas que no conocía, comunicándole que sus préstamos habían sido vendidos o transferidos. Pero, ¿quién es esta gente?, se quejaba a su esposa, estoy seguro. Nunca había oído hablar de ellos. El banco me asegura que es legal, pero me están exigiendo pagos en plazos que antes no tenía. La confusión empezaba a sembrarse en su mente, una semilla de incertidumbre que yo regaba desde las sombras. Las condiciones de sus deudas, que antes eran relativamente manejables, de repente se volvieron más onerosas. Pequeños incrementos en las tasas de interés, plazos de pago menos indulgentes. Y todo, como por arte de magia, se le acumulaba en el peor momento. Cada centavo que tenía destinado a otras cosas, cada pequeño lujo, ahora tenía que redirigirlo para tapar estos agujeros que aparecían por todas partes. Su confianza, esa seguridad con la que se pavoneaba, empezó a cuartearse. El viejo que había planeado estafar estaba resultando ser una pared inexpugnable y, peor aún, una fuente de complicaciones inesperadas. La venta de la casa, que debía ser un golpe maestro, se estaba convirtiendo en un laberinto legal y financiero que le estaba absorbiendo tiempo, energía y dinero. «Papá, esto de la casa es un lío», me dijo en otra llamada. Su voz ya no tenía la misma arrogancia, sino un matiz de frustración. «Mi abogado dice que tendríamos que ir a un arbitraje si queremos seguir adelante, que la tasación es vinculante si no se llega a un acuerdo, y que tú no puedes venderla por menos del valor de mercado, que es fraude si lo haces. ¿No puedes simplemente firmar los papeles y ya?» Yo lo escuchaba, casi disfrutando de su desesperación creciente. «Hijo, Elías es el que sabe», le repetía. «Él me dice que tengo que proteger mi patrimonio por si acaso. Y yo, que no entiendo de números, solo le hago caso». Sabía que lo estaba volviendo loco. Esa era la idea. Austin siempre quiso tener el control, siempre creyó que su lógica era superior. Ahora estaba siendo arrastrado por una corriente que él no podía ver, ni controlar, ni siquiera comprender completamente. Cada punzada, cada pequeña molestia que le aparecía, era un recordatorio subliminal de que algo estaba mal, de que las cosas no estaban saliendo como él había planeado. Sus planes de deshacerse de mí y de mi casa de forma rápida y barata se habían disuelto en un mar de trámites, papeleos y, sobre todo, costes. Porque, claro, las consultas a su abogado, las llamadas a sus bancos, los estudios de viabilidad que tuvo que encargar para entender qué estaba pasando con sus deudas, todo eso sumaba. Y Austin, que vivía siempre al límite, empezaba a sentir el estrés financiero. Yo, mientras tanto, continuaba mi vida con una serenidad recién descubierta. Me sentaba en mi sillón, en mi casa, y miraba por la ventana, imaginando a Austin en su oficina o en su casa, lidiando con esta maraña de problemas. Su confianza
cimentada en la facilidad con la que creía poder explotar mi supuesta debilidad, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. Ya no me veía como un anciano indefenso, sino como un obstáculo inesperado y costoso. El dolor de la traición aún latía, sí, pero se mezclaba con una especie de satisfacción austera. No era la alegría de la maldad, sino la calma de la justicia que lentamente tomaba forma. Él había sembrado avaricia y ahora estaba cosechando incertidumbre y complicación. Las primeras consecuencias de su despreciable oferta ya estaban aquí, y créeme, querido espectador, eran solo el aperitivo de lo que se le venía encima. La partida de ajedrez apenas estaba en sus fases iniciales, y Austin ya estaba perdiendo peones. La verdad es que a estas alturas Austin ya no dormía. Lo sabía, lo sentía en el aire, en el temblor de su voz cuando se dignaba a llamarme. Las llamadas ya no eran de irritación, sino de una desesperación creciente, una mezcla de ira y pánico que yo saboreaba, lo confieso, con una calma perturbadora. Se había convertido en un animal acorralado, arañando las paredes de su propia prisión, sin saber quién había cerrado la puerta. Las punzadas que había sentido antes ahora eran golpes directos, puñetazos secos que le quitaban el aire. Sus deudas, esas que mis empresas fachada habían ido comprando discretamente, empezaron a mostrar su verdadera cara. Las hipotecas que creía tener bajo control se volvieron insostenibles. Las renegociaciones se le negaban, los plazos de pago se acortaban drásticamente. Sus pequeñas propiedades, esas que compró con la ilusión de una fortuna rápida, ahora eran cadenas que lo arrastraban al fondo. Los intereses se disparaban, las cláusulas ocultas salían a la luz, y sus contactos bancarios, antes tan amables, ahora le cerraban la puerta. ¿Por qué? Porque yo había movido los hilos, querida audiencia, porque yo había usado mi imperio, ese que él despreciaba, para comprar su propio destino. Su esposa, esa mujer que siempre le apoyaba en sus planes avariciosos, ahora estaba furiosa. Los gritos de sus discusiones llegaban a mis oídos a través de amigos comunes, de vecinos que, sorprendentemente, aún se preocupaban por el viejo Manuel. Austin, ¿cómo es posible que esto esté pasando?, le decía. Pensábamos que el viejo ya te había dado la casa, que lo tenías todo arreglado. El rumor de su fracaso, el chisme de su incompetencia, se estaba esparciendo como un reguero de pólvora por sus círculos sociales y profesionales. La fachada de hombre de éxito se le estaba cayendo a pedazos. El último clavo en su ataúd, el que lo trajo de rodillas, fue el aviso de ejecución hipotecaria de su propiedad principal, la casa donde vivía con su familia. Era una de las deudas más grandes que mis gestores habían adquirido. Y la notificación, gélida e impersonal, llegaba no de un banco cualquiera, sino de una empresa de inversiones con sede en el extranjero, tan laberíntica que ni sus propios abogados podían desentrañar quién estaba realmente detrás. Pero la advertencia era clara: o pagaba la totalidad en 30 días o se quedaba sin nada, absolutamente sin nada. Fue entonces cuando me llamó, con una voz que ya no era de fastidio, sino de desesperación pura, de pánico incontrolable. Papá, por favor, me están quitando la casa, me lo están quitando todo. Necesito ayuda. Habla con Elías, él tiene que hacer algo. Yo no tengo ese dinero, es imposible. El pobre iluso todavía creía que yo era su última tabla de salvación, el viejo tonto al que podía recurrir cuando sus propios planes maestros se desmoronaban. Mi respuesta fue la misma que había cultivado durante semanas, una voz cansada, un poco confusa, pero con un matiz de preocupación. «Ay, hijo, ¿otra vez problemas? Te lo he dicho, yo no entiendo de esas cosas. Habla con Elías, él es el que sabe. Yo ya hice lo que me pidió para proteger la casa, eso sí. Lo mío está a salvo, gracias a Dios y a Elías». Con esas palabras,
Lo empujé directamente a la boca del lobo. Mi lobo, por supuesto. La reunión se pactó en el despacho de Elías Soto. Me pidió que estuviera presente. Manuel, me dijo por teléfono, es hora de que Austin vea la realidad. La lección debe ser completa. Entré en la oficina y Austin ya estaba allí, sentado frente al escritorio de caoba, con la espalda encorvada, los hombros caídos. El traje que solía lucir con tanta arrogancia ahora parecía quedarle grande, arrugado por el estrés. Sus ojos, antes llenos de esa chispa calculadora, ahora estaban hundidos, rojos por la falta de sueño, llenos de un miedo que jamás le había visto. Se veía derrotado, un hombre al que la vida le había pasado por encima. No había rastro del depredador que vino a ofrecerme una miseria por mi hogar. Ahora era la presa. Me senté a su lado. Él apenas me miró, absorto en los papeles que Elías había puesto sobre la mesa, documentos legales que resumían su ruina inminente. Elías, con su seriedad habitual, comenzó a hablar. Su voz era neutra, profesional, sin pizca de emoción. Austin, dijo Elías, hemos revisado su situación a fondo. Los acreedores de sus propiedades, incluyendo su vivienda actual, han ejercido sus derechos. Han activado cláusulas de aceleración de pagos debido a incumplimientos reiterados. Las entidades que han adquirido sus deudas están procediendo con las ejecuciones. Austin levantó la vista suplicante. ¿Pero quiénes son estas empresas, Elías? Nunca he oído hablar de ellas. No se puede negociar. No hay nada que hacer. Es mi casa, mi familia. Papá, por favor, dile algo a Elías. Me miró buscando un atisbo de compasión, un rastro del padre que una vez lo protegía de todo. Pero yo solo le di una mirada serena, casi fría, esa mirada que él había usado conmigo el día de su oferta despreciable. Elías asintió, como dándome una señal para que continuara. Austin, le dije, mi voz calmada, cada palabra resonando en el silencio tenso de la oficina. ¿Recuerdas cuando viniste a mi casa hace unos meses? Me ofreciste $15,000 por mi hogar de 30 años. Austin se encogió, como si la mención de esa cifra le quemara. Papá, eso fue un error. Yo estaba presionado, la economía, Lo interrumpí suavemente, sin alzar la voz. No, Austin, no fue un error, fue una decisión que te llevó a verme como un anciano indefenso, un estorbo, un peso muerto para tu vida, una oportunidad para saquear lo que creías mío. Mi tono se volvió más grave. Pensaste que eras más listo, ¿verdad? Pensaste que tu padre era un tonto, un viejo que no sabía de números, de inversiones, de la vida real. Elías carraspeó y tomó un documento. Austin, intervino, su padre no es un tonto. Permítame mostrarle algo. Deslizó una carpeta gruesa por el escritorio hacia él. Esta es una tasación actualizada de la propiedad de su padre. El valor de mercado actual es de, como ya le informamos, $290,000. No 15,000, 290,000. Austin no reaccionó. Ya sabía esa cifra. Era parte de su tormento. Pero eso no es todo, continuó Elías. Su voz, siempre profesional, adquirió un filo acerado. Las entidades que han adquirido sus deudas, Austin, la hipoteca de su casa actual, las de sus propiedades de inversión, varios préstamos personales, todas esas entidades, todas ellas, pertenecen a una red de fideicomisos y corporaciones subsidiarias, cuya única beneficiaria es una fundación privada. Esa fundación, Austin, fue creada hace años por su padre. Elías hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. Austin seguía mirando los papeles, pero su rostro empezó a palidecer. Sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y un horror incipiente. Yo seguía hablando, mi voz como un susurro cargado de años de experiencia y dolor. Austin, toda mi vida he trabajado,
Toda mi vida he ahorrado, no para lujos ostentosos, sino para la seguridad de tu madre y la mía, para la seguridad de mi legado. Mientras tú gastabas, yo invertía. Mientras tú te endeudabas, yo construía. Lo que tú veías como una casa vieja, una propiedad de poco valor, era solo la punta del iceberg. Elías abrió otra carpeta, esta vez llena de gráficos y estados financieros. Dijo señalando un gráfico de barras, es un resumen del patrimonio de su padre, don Manuel. Cuentas diversificadas, inversiones en bienes raíces en varias ciudades, bonos, acciones, todo manejado a través de estos fideicomisos creados para su protección y discreción. El valor total de este imperio, como a veces lo llama, asciende a más de $8 millones. $8 millones. La cara de Austin, te juro, se descompuso. No fue solo sorpresa, fue el impacto brutal de una realidad que desafiaba todo lo que había creído. 8 millones. Él había ofrecido 15,000. Los números eran tan absurdamente dispares que lo dejaron sin aliento. Se quedó mudo, con la boca ligeramente abierta, sus ojos fijos en los papeles, incapaz de procesar la magnitud de lo que Elías acababa de revelar. Era como si le hubieran golpeado con un mazo. Esos fideicomisos, continué, estaban diseñados para asegurar mi vejez, sí, pero también para asegurar tu futuro, Austin. Cuando yo no estuviera, todo eso, cada centavo, cada propiedad, cada inversión, habría sido tuyo, libre de impuestos, manejado por profesionales. Un colchón para ti y tu familia que jamás habrías podido imaginar. Una herencia que habría resuelto todos tus problemas, para siempre. Una fortuna que tu madre y yo construimos pensando en ti. Austin finalmente levantó la cabeza y me miró. Su mirada ya no era de miedo, sino de una comprensión dolorosa, de un arrepentimiento que, por primera vez, me pareció genuino. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de una amargura insoportable. Era la mirada de un hombre que ve no solo lo que perdió, sino cómo lo perdió. Pero elegiste el camino fácil, ¿verdad, hijo? Mi voz se quebró ligeramente, a pesar de mi determinación. Elegiste la avaricia. Elegiste verme como un anciano al que podías robar, manipular. Pensaste que podías quedarte con una parte diminuta de lo mío por una miseria, en lugar de esperar pacientemente por el todo. Subestimaste a tu propio padre, subestimaste la paciencia, la previsión, la fuerza que aún guardaba, y por esa avaricia, por ese intento de aprovecharte de tu propio padre, lo has perdido todo. Elías añadió, con una frialdad casi inhumana, las deudas que esas corporaciones poseen de usted, Austin, no serán condonadas. De hecho, se ejecutarán por completo. Las propiedades serán embargadas, los activos liquidados. Su casa actual, Austin, será subastada. Y el capital restante, si lo hay, se aplicará al resto de sus obligaciones. Austin intentó hablar, pero solo un gemido salió de su garganta. Se llevó las manos a la cara, cubriendo los ojos, mientras los sollozos comenzaban a sacudir su cuerpo. No era el llanto de un niño, sino el aullido desesperado de un hombre que se ve despojado, no por una fuerza externa, sino por las consecuencias directas de sus propias acciones. Lo has perdido todo, Austin, le dije, mi voz ahora firme y sin rastro de debilidad. No porque te lo haya quitado yo, sino porque tú, con tu propia mano, lo has arrojado por la borda. Lo que podría haber sido tuyo, una herencia que te habría dado una vida de tranquilidad, ahora se ha ido. Desapareció en el abismo de tu propia codicia. Me levanté del asiento, sintiendo el peso de la gravedad de mis palabras, pero también la ligereza de una justicia largamente esperada. Austin seguía ahí, con la cabeza entre las manos, su mundo hecho añicos a sus pies. La casa, mi hogar de 30 años que él quería por 15,000, ahora era un símbolo de su propia destrucción. Y el imperio que él creyó que nunca vería, ese imperio que despreció, había sido el martillo que lo había derribado.
Te confieso que en ese instante el dolor de padre se mezcló con una satisfacción amarga. No deseaba su ruina, no de verdad. Deseaba que aprendiera, que entendiera, y en ese momento supe que la lección, la más grande de su vida, se le había clavado hasta los huesos. Austin, el hijo que me vio como un peso muerto, acababa de ser aplastado por el peso de su propia avaricia. Y yo, el viejo indefenso, me mantenía erguido, testigo silencioso de su caída. La partida había terminado. Jaque mate. La conmoción en el rostro de Austin fue algo que nunca, en toda mi vida, pensé que vería. No era solo la sorpresa de un hombre que descubre una verdad oculta. Era el derrumbe total de su universo. Se quedó allí, con la boca abierta, los ojos desorbitados, fijos en los papeles que Elías le había puesto delante. $8 millones. Esa cifra lo pulverizó. Los 15,000 que me había ofrecido por mi casa, la miserable limosna que pensó que me bastaría, se habían transformado en un abismo financiero que lo engullía. Las lágrimas que brotaron de sus ojos ya no eran las de un niño asustado, sino los torrentes amargos de un hombre que se ve despojado, no por la vida, sino por su propia mano. Se aferró a la mesa, sus nudillos blancos, como si el mundo entero se estuviera cayendo a pedazos a su alrededor. Los sollozos, antes contenidos, estallaron en un lamento ahogado, un sonido que me atravesó el alma, pero que, extrañamente, no me conmovió a interceder. Demasiado tarde, hijo. Demasiado tarde. Elías, imperturbable, esperó un momento dejando que la verdad se filtrara en cada fibra de su ser. Luego, con una frialdad clínica continuó, como si estuviera dando un parte meteorológico. Como le decía Austin, las propiedades serán embargadas. Su casa, la que habita con su familia, saldrá a subasta pública en el plazo legalmente establecido. Los ingresos se destinarán a cubrir sus deudas, pero estimamos que no serán suficientes. El resto de sus activos, incluyendo sus vehículos y cuentas bancarias, serán sujetos a embargos para saldar las obligaciones pendientes. Austin levantó la cabeza, suplicando con los ojos un espectro de su antiguo yo. Pero, ¿y el dinero de papá? ¿La herencia? Él me puede ayudar ahora. Papá, por favor, no puedes dejarme así. Es tu nieto, tu familia. Mi mirada se mantuvo inquebrantable, fría como el hielo que me había congelado el corazón aquel día en mi sala. Esa fortuna, Austin, ya no existe para ti, le dije, mi voz calmada y severa. Esa era tu herencia, el fruto de toda una vida de trabajo de tu madre y mía, acumulada con paciencia, con previsión, pensando en tu futuro. Pero tú la rechazaste, la pisoteaste con tu avaricia. Ese dinero fue destinado a un fideicomiso, un mecanismo de protección para que no lo dilapidaras, para que pudieras vivir holgadamente sin preocupaciones. Ahora, ese fideicomiso tiene un nuevo propósito. La fundación que lo administra se dedicará a obras de caridad, a proteger a ancianos vulnerables de la clase de depredadores como tú. La expresión de su rostro fue indescriptible. Fue una mezcla de incredulidad, horror y una comprensión dolorosa de la magnitud de su error. No era solo que lo había perdido todo, era que él mismo había cavado su propia tumba con cada gramo de su desmedida ambición. Había intentado despojar a su propio padre de una miseria y a cambio se había despojado a sí mismo de una fortuna. Me levanté. Elías asintió, dando por terminada la reunión. Austin seguía sentado, paralizado, con la cabeza gacha, incapaz de afrontar la realidad que se le venía encima. No le di una última mirada. Ya no era necesario. El mensaje había sido entregado. La sentencia, dictada,
Los días que siguieron fueron un desfile de horrores para Austin. Te lo digo porque, aunque no lo busqué, las noticias de su desplome llegaron a mis oídos. En un pueblo, en una ciudad, en un vecindario, los muros tienen oídos y los chismorreos alas. La ejecución de la hipoteca de su casa principal se llevó a cabo con una celeridad implacable. Los avisos de subasta pública se pegaron en postes, se publicaron en periódicos locales. Su dirección, su nombre, todo expuesto. Imagínate la vergüenza, ¿eh? La humillación de ver tu hogar, el lugar donde criaste a tu familia, la cuna de tus sueños, convertido en un objeto de puja para extraños. Sus amigos, esos que solían aplaudir sus negocios inteligentes, ahora se apartaban. Su esposa, que antes era su cómplice silenciosa, se convirtió en su verdugo verbal. Las discusiones, los gritos, las recriminaciones eran ya parte de su día a día. Sus lujos, el coche deportivo que siempre alardeaba, los relojes caros, las membresías de clubes exclusivos, todo fue embargado, vendido al mejor postor para intentar rascar algo de sus deudas interminables. No hubo piedad. Las empresas que poseían sus deudas, esas empresas fantasmas que yo había creado, fueron implacables. No ofrecieron prórrogas, no hubo renegociaciones. Cumplieron la ley al pie de la letra, pero con una precisión quirúrgica que no le dejó escapatoria. Era el mismo sistema que él había intentado manipular para su beneficio, ahora volviéndose en su contra con una ferocidad que lo dejó indefenso. La mudanza de Austin y su familia fue una imagen desgarradora para quien la observara sin conocer la historia completa. Pero yo sí la conocía. Los muebles sacados a la acera, las cajas apiladas, la expresión de derrota en el rostro de su esposa, el desconcierto en los ojos de mi nieto que no entendía por qué dejaban su casa. Austin, antes tan altivo y seguro, ahora era un hombre encorvado, su mirada perdida, su alma hecha jirones. Ya no había rastro del depredador, solo el de la presa herida de muerte. Lo vi de lejos, un día. Pasé por su antigua calle, la que había sido su hogar. Estaban cargando las últimas cosas en un camión de mudanzas que parecía demasiado pequeño para contener la magnitud de su fracaso. Él me vio. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No hubo palabras, no hubo reproches, solo una mirada de comprensión helada por mi parte, y en la suya, una mezcla de ira, arrepentimiento y una impotencia absoluta. El abismo entre nosotros ya era infranqueable. La justicia, querido amigo, a veces se sirve tan fría que te congela hasta el alma. Austin no perdió solo sus bienes materiales, perdió su reputación, su dignidad, la estabilidad de su familia y la posibilidad de una herencia que le habría garantizado la paz. Perdió lo que podría haber sido una relación filial, por más complicada que fuera. Lo perdió todo por un puñado de ambición mal dirigida, por subestimar a un hombre al que creyó débil y sobre todo por olvidar que la riqueza verdadera no solo se mide en números, sino en la acumulación de sabiduría y previsión. ¿Y yo? Yo me quedé en mi casa, la misma por la que me ofreció $15,000. Esa casa ahora era más que un hogar, era un símbolo. Un monumento a la resistencia, a la inteligencia silente que la edad forja y a la dolorosa, pero necesaria, lección. Ya no estaba hipotecada ni en peligro. Había sido protegida, reafirmada como el centro de mi pequeño universo. Mis vastos bienes, mi verdadera fortuna, seguían intactos, ahora bajo la protección de fideicomisos inexpugnables, destinados a causas que honrarían la memoria de mi esposa y la integridad que Austin había desechado. La soledad, te lo confieso, a veces pesaba. La herida de un hijo es una que nunca cicatriza del todo, no importa cuán justa haya sido la retribución, pero ya no era la soledad de la vulnerabilidad, sino la de la fortaleza, la de haber puesto las cosas en su sitio.
Ya no era el anciano que un hijo creyó que podía desplumar. Era el hombre que, incluso en sus años dorados, había defendido lo suyo con la astucia y la determinación de toda una vida. Austin tuvo que empezar de cero, literalmente, con el estigma del fracaso, de la codicia expuesta. Tuvo que buscar un empleo humilde, luchar día a día para reconstruir lo que él mismo había demolido. Y cada mañana, cada noche, cada pequeño fracaso o esfuerzo llevaba consigo el peso de esa lección. La lección de los $8 millones que pudo haber tenido y los 15,000 que le costaron todo. No estoy seguro de que alguna vez me perdone, pero lo que sí sé, con una certeza absoluta, es que nunca me volverá a subestimar, y jamás, te lo juro, volverá a subestimar el verdadero valor de lo que la vida ofrece, más allá del oro y los bienes materiales. Esa fue, sin duda, la lección más cara de su vida. Y yo, su padre, fui el encargado de dársela. La historia de Austin nos deja una enseñanza cruda, ¿verdad? La codicia descontrolada siempre tiene un alto coste, a veces la demolición total de lo que uno creía poseer. Jamás subestimes la astucia y la resistencia de quienes parecen más frágiles, porque la verdadera potencia se esconde en la táctica y el espíritu. Esta es la lección que mi hijo nunca olvidará. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien cercano? Cuéntanos tu vivencia abajo en los comentarios. Si deseas más relatos de justicia y retribución, regálanos un me gusta y comparte qué te pareció.